no siempre tenemos una independencia en nuestra mente. Ustedes saben que podemos ser esclavos de nuestra propia mente, podemos ser esclavos de lo que pensamos. Y muchas veces lo que pensamos, lo que circula en nuestra cabeza, nuestros pensamientos, no siempre nos dan independencia. Muchas veces esos pensamientos nos frenan, no permiten nuestro desarrollo, no permiten nuestro crecimiento, generan una dependencia. Ustedes saben que hace un tiempo hablaba con una persona y me dice: Ernesto, cuando yo era chica, una mujer, me dice, me enojé muy mucho con mi papá. Muy mucho. Mi papá era una persona despreciable, no me amaba, nunca me ayudó, nunca fue amorosa, nunca fue gentil, siempre fue una persona, diríamos, un poco agresiva en su trato. Y yo me propuse, dijo ella, nunca confiar en un hombre. Por supuesto, eso lo hizo cuando era chica. Después creció, se hizo adolescente, se hizo joven. ¿Qué pasa con las jóvenes? ¿Se enamoran o no? Llegó un momento donde ella se enamoró de quién iba a ser su marido. Bueno, finalmente se casó, pero al tiempo de andar en su matrimonio se dio cuenta que ella no podía confiar en su marido. Su marido se acercaba y ella le ponía un límite. Por cualquier cosita se enojaba. No tiene nada que ver con ustedes esto que estoy contando, ¿no? Por cualquier cosa se enojaba, le decías, no me trates así, se sentía herida, lo maltrataba. Y un día, mientras conversábamos, se dio cuenta. Y ella dijo, claro, yo lo trato así a mi marido porque un día, hace muchos años atrás, yo me prometí a mí misma que nunca iba a confiar en un hombre. Y ese juramento que ella se hizo a sí misma, ese propósito que ella puso en su corazón, después le complicó la vida con su matrimonio, con su marido. Y ahí ella se dio cuenta de que era esclava de sus propios pensamientos. Pensamientos que ella había elucubrado hacía muchos años atrás. Un juramento, algo que ella había decidido en ese momento, presa del enojo, presa de la ira, presa del rencor con su propio padre. Pero, oh casualidad, aunque pasaron muchos años, ella se enamoró y se casó, nunca ese pensamiento dejó de estar en su mente. Es más, empezó a controlar su conducta de una manera que ni ella misma se daba cuenta. Hasta que en un momento, llevada por una crisis matrimonial muy importante, dijo, yo necesito cambiar mi manera de pensar, algo me pasa. Y entonces empezó a pensar y a trabajar en su mente. ¿Qué había en su mente que le complicaba tanto? Si su marido era una buena persona, ¿por qué ella lo rechazaba? ¿Por qué no podía confiar en él? Y llegó a la conclusión de que ella era una esclava de sus propios pensamientos. Aquellos pensamientos que ella había tenido hace muchísimos años atrás, pero que habían quedado anidados en su cerebro. Porque ustedes saben que nuestro cerebro no olvida nada. Nuestro cerebro no olvida nada. Nuestra mente no olvida nada. Bueno, acaba de llegar mi esposa, así que no puedo hablar más de esto. Su cerebro no olvida nada. Y ustedes saben que cuando yo mandaba a mis hijos a la escuela, muchas veces ellos venían con la tarea de matemáticas, ¿no? Entonces yo, como obviamente yo sabía de todo, sabía de matemáticas, de todo, les enseñaba a mis hijos. Y después mis hijos iban a la escuela. Y un día la maestra me dice, Ernesto, venga, dice, ¿usted le enseña matemáticas a su hijo? Sí, le digo yo le enseño, le ayudo a hacer las tareas, cuando ellos vienen, no le enseñe más, por favor, dice. Porque lo que usted le enseña después entorpece lo que yo le tengo que enseñar. Porque para mí es más difícil que ellos desaprendan lo que usted le enseña que aprendan de cero lo que yo le tengo que enseñar. Y yo le enseño bien, usted no sabe enseñar, no le enseñe más, por favor. Hermanos, a veces es más difícil cambiar algo preconcebido, algo que tenemos en nuestra mente, que aprender algo nuevo.
Y ustedes saben que el apóstol Pablo, sabiendo eso, les escribe a los romanos, porque a Dios le interesa nuestra mente. Ustedes saben que Dios creó nuestro cerebro con un fenómeno que se llama la neuroplasticidad. El fenómeno de la neuroplasticidad es un fenómeno que se da en nuestro cerebro cuando aprendemos, cuando crecemos, cuando conocemos cosas nuevas, cuando adquirimos nuevos conocimientos, cuando adquirimos nuevas prácticas. ¿Qué pasa? En nuestro cerebro, ustedes vieron que las neuronas son como pequeños arbolitos con muchas ramas, ¿no? Bueno, empiezan a tener más conexiones entre sí cada vez que yo aprendo cosas nuevas. Y esas conexiones nuevas me hacen ser más sabio, más inteligente, me permiten un desarrollo de mi mente. Y ninguno de nosotros está exento de esto, todo lo podemos hacer. Por eso Dios, sabiendo esto, sabiendo cómo Él cómo nos creó, Él quiere que, Él se interesa en nuestra mente, y se interesa que cultivemos nuestra mente, que cambiemos nuestra manera de pensar, que aprendamos todo lo que Él tiene para nosotros. Ahora, ¿cómo te das cuenta que tu manera de pensar y tu mente empieza a cambiar? Bueno, hay palabras que nosotros, o frases que usamos, que de alguna manera representan este aprendizaje. Por ejemplo, me di cuenta que. A veces uno está pensando en un problema. Me di cuenta que esto era de tal manera. ¿Qué pasó allí? Hubo un aprendizaje. Hubo un crecimiento en la maduración. Tomé conciencia de tal cosa. Muchas veces usamos eso, ¿no? Tomé conciencia de que yo tengo que cambiar, que tengo que tratar a mi esposa de otra manera, que tengo que tratar a mis hijos de otra manera. Me di cuenta, tomé conciencia. Y también muchas veces lo decimos en lenguaje, podríamos decir, más sacro, ¿no? Decimos, el Señor me mostró tal cosa. Decimos los cristianos muchas veces, ¿no? ¿Ustedes han usado esa frase alguna vez? El Señor me mostró algo que yo no veía antes, ahora me doy cuenta. ¿Por qué? Porque Dios me enseñó algo y lo acabo de incorporar. Dios me habló, decimos, no es que yo escuché audiblemente la voz de Dios, sino que Dios me hizo entender algo que yo no entendía. Me hizo comprender algo que yo no comprendía. ¿Sabés qué está pasando allí? Allí mi manera de pensar está cambiando. Ahora, el sabio Salomón escribió hace muchos años atrás una frase que yo les voy a mencionar ahora. Él escribió lo siguiente: porque cuál es, hablando de una persona, porque cuál es el pensamiento que esa persona tiene en su mente, tal es él. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba enseñando aquí el sabio? Estaba diciendo, yo soy el fruto de lo que pienso. Yo soy el fruto de lo que pasa en mi mente. Si yo tengo un pensamiento negativo, mis frutos, ¿cómo van a ser? Negativos. Si yo tengo un pensamiento positivo, mis frutos, ¿cómo van a ser? Positivos. Mi conducta va a ser distinta. Si yo vengo un día acá al templo y digo, nadie me quiere, yo voy a ir al templo, pero yo sé que nadie me quiere, estoy viniendo con una idea preconcebida. Entonces voy a pasar entre ustedes, mirándolo con desconfianza, lo voy a mirar al pastor Miguel, y voy a decir, el pastor Miguel no me quiere. Entonces me voy a poner en medio a la defensiva, el pastor Miguel me va a venir y decir, ¿qué le pasa a Ernesto? Está raro hoy. Y así como cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo mismo, con mi actitud negativa, ¿qué estoy logrando? Que nadie se me acerque. Estoy logrando que nadie me salude. Entonces me voy a ir de acá. ¿Vieron que nadie me quiere? ¿Quién logró eso? Lo logré yo, con mi manera de pensar. Y Dios está preocupado por nuestra mente. Dios quiere que pensemos de otra manera. ¿Tenemos hábitos mentales que cambiar? ¿Tenés vos hábitos mentales que cambiar? ¿Maneras de pensar que ser renovadas? Miren, el apóstol les escribe a los romanos, Romanos capítulo 12, versículo 1. Ustedes saben que cuando el apóstol les escribe esto a los romanos, Roma era el mayor gobierno del mundo. Roma, los romanos, eran prácticamente los dueños de toda la civilización conocida en aquella época. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma como si le escribiera, de alguna manera, a
las personas más poderosas del planeta en ese momento. Ahora, el apóstol les dice, cambiamos, yo había pedido el ungido desde entrada, pero no me dieron el ungido, así que ahora sí, ahora con el ungido ya va a andar todo bien. Romanos 12, el apóstol les escribe a los romanos y les dice: por tanto, hermanos, a personas muy cultas, a personas que eran poderosas, a personas que se creían, no los cristianos, sino el pueblo de los romanos, y eran los dueños del mundo, conocido en aquel momento. Y el apóstol le dice: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sabes a quién le estaba diciendo esto el apóstol? A los que se creían dueños del mundo, a los que vivían en una cultura donde ellos eran el poder máximo en aquella época. Sin embargo, el apóstol se para delante de ellos y dice: muchachos, Dios dice que ustedes se tienen que ofrecer y tienen que ser transformados en su mente. No piensen más como piensa el romano. No piensen más como piensa el que se cree dueño del mundo. Piensen como un cristiano. Piensen como un hijo de Dios y conozcan el deseo, la voluntad que Dios tiene para ustedes. Y por supuesto, esto que el apóstol escribe también nos llega a nosotros. Yo quiero, hermanos, en esta noche destacar 4 cosas que el apóstol dice aquí. En estos 2 versículos, solamente 4 cosas. En primer lugar, tenemos que aprender a abrazar la misericordia de Dios. ¿Cuál es el motivo para cambiar nuestra manera de pensar? El apóstol dice: tomando en cuenta la misericordia de Dios. La misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Esa es la misericordia de Dios. Y Dios es bueno. Él tiene misericordia con nosotros. Él nos ama a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras equivocaciones. Ahora, el apóstol les está diciendo a ellos y nos está diciendo a nosotros: Ernesto, ¿cuál va a ser tu punto para vivir? ¿Cuál va a ser tu óptica para vivir? ¿Qué vas a tomar en cuenta para vivir? ¿Cuál va a ser tu punto de referencia para vivir mientras vivas en la tierra? Todos tomamos un punto de referencia, siempre un modelo para seguir. ¿Qué vamos a usar? ¿Lo que otros dicen de nosotros? Como le pasó a esta chica, a esta mujer. Tenía tanta bronca con su papá, nunca voy a confiar en un hombre. Y fue su punto de referencia, aunque ella se había olvidado, siguió siendo su punto de referencia a lo largo de su vida. Y siguió obrando desde ese punto de referencia. ¿Cuál va a ser el punto de referencia? Tus éxitos, tus fracasos personales, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus amigos, tu iglesia, tus éxitos, tus fracasos, tus pérdidas, tu profesión, tus logros materiales, el qué dirán de vos. ¿Cuál va a ser el punto de referencia? El apóstol Pablo dice: considera cómo es Dios. Dios es un Dios de misericordia. Por tanto, tu punto de partida, tu modelo, tu ejemplo, tiene que ser la persona de Dios. Considera cómo es Dios. Y él le dice a los romanos: tengan en cuenta que Dios es un Dios misericordioso. Dios no está enojado. Dios no es un Dios que te va a castigar. Dios no es un Dios que te va a condenar de ninguna manera. Dios no está enojado con vos, no es un Dios indiferente. No es un Dios que no le importa lo que estás viviendo. Dios es un Dios de misericordia, no es alguien que te va a abandonar. En el peor momento que estés, no te va a abandonar. Tal vez los seres humanos te podemos abandonar. Dios nunca te va a abandonar. Y esto es lo que lo que el apóstol, le dice a los romanos y nos dice a nosotros. ¿Cuál va a ser tu punto de vista para vivir? Dios no quiere el mal.
para tu vida, Dios no quiere el mal para mi vida. Ese tiene que ser nuestro punto de vista, nuestro punto de partida, nuestro eje, nuestra columna en la vida. ¿Para qué? Para vivir. Y esto que el apóstol le decía a los romanos, hermanos, nos lo dice a nosotros. Ten en cuenta cómo es Dios con vos en tu vida. Pero en segundo lugar, él le dice, después que tengan en mente esto de que Dios es bueno para con ustedes, ahora yo les ruego, dice él, que cada uno se ofrezca, se entregue como un sacrificio vivo. Y este pedido del apóstol, ofrecernos como sacrificio, ¿qué significa? Cuando yo me ofrezco, me estoy entregando algo. Yo me entrego, me ofrezco mi cuerpo como un sacrificio voluntario. Dice el apóstol, ofrezcan su cuerpo como un sacrificio voluntario. Nadie me obliga, yo lo hago voluntariamente. ¿Por qué? Porque tomé en cuenta la misericordia de Dios. Yo sé a quién me estoy entregando. No me estoy entregando a alguien que me va a defraudar. No me estoy entregando a alguien que no me va a querer. No me estoy entregando a alguien que me va a abandonar en la primera de cambio. Cuando no le guste algo, no te hablo más. No. Por eso el apóstol nos muestra, en primer lugar, que Dios es misericordioso. Y tomando ese punto de vista, decimos, bueno, él dice, tienen que entregarse. Ahora, ¿qué significa ofrecer el cuerpo? Ofrecer el cuerpo es ofrecer todo lo que somos. No se refiere a nuestro cuerpo físico, aunque lo incluye. Porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces él dice, ofrezcan vuestro cuerpo. Ahora, es mucho más que eso. Es todo lo que somos, todo lo que tenemos. Nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro andar diario, lo que hacemos. O sea, toda nuestra vida cotidiana. Lo que hacemos todos los días, las 24 horas del día, aun cuando dormimos. Y no se refiere a ofrecer dinero, no se refiere tampoco, bueno, voy a ofrecer un servicio ocasional, o como a veces nosotros decimos, voy a hacer una promesa. Si Dios me da tal cosa, yo voy a hacer tal otra. Qué sé yo, voy a ir caminando de rodillas desde acá hasta la banda de Río Salí, no sé. No se trata de eso, de algo parcial. El apóstol dice, tenemos que ofrecer todo lo que somos, porque esa es nuestra adoración espiritual, ofrecerle a Dios nuestra vida cotidiana. No es algo que se hace en la iglesia solamente, tampoco, aunque lo incluye, sino es algo que ve todo el mundo. ¿Por qué? Porque somos templo del Dios viviente. Yo puedo decir, voy a la iglesia a dar culto a Dios, pero también podría decir, voy a la fábrica a dar culto a Dios. Voy a mi consultorio a dar culto a Dios. Voy a la oficina a dar culto a Dios. Voy a trabajar en lo que tenga. Voy a la escuela como docente y voy a dar culto a Dios con mi trabajo. Voy a ir a la empresa donde trabajo y voy a dar culto a Dios en la empresa, en la universidad, en el campo, donde te toque vivir. Dice la palabra que el ofrecernos a Dios, dar culto a Dios, es una entrega continua. Y tenemos ejemplos, hermanos, en la Biblia de alguien que se entregó. ¿Ustedes recuerdan a Abraham? Abraham, cuando Dios le pidió que entregue a su hijo Isaac. ¿Qué hizo Abraham? Cuenta la historia que Abraham preparó a su hijo, preparó el burrito, preparó la leña, llevó el cuchillo y subió al monte. ¿Para qué? Para ofrecer a Isaac, su hijo, como Dios se lo había pedido. Ahora, ¿qué era lo que Dios le quería mostrar a Abraham al pedirle a su hijo Isaac en ese momento? Porque ustedes recuerdan la historia, ¿recuerdan lo que pasó? Cuenta la historia que Abraham llevó a su hijo Isaac y cuando llegaron al lugar del sacrificio, después de 3 días de caminar y subir a un monte, el hijo de Abraham le dice, papá, ¿dónde está el sacrificio? Porque Isaac sabía que se sacrificaban los corderitos, los cabritos, las vacas. Y Abraham le dice, mira, Dios va a proveer. Y Dios proveyó. Y cuando Abraham lo estaba por sacrificar a Isaac, Dios le dijo, no hagas nada, porque yo sé que confías en mí. Y allá está el cordero, allá está el cabrito para que lo sacrifiques. Dios provee el sacrificio.
Entonces Abraham no lo tiene que sacrificar a Isaac. Ahora, ¿qué fue lo que Dios le enseñó a Abraham ahí? ¿Saben lo que Dios le enseñó a Abraham? Que él no era como los otros dioses. Porque los otros dioses de la época, entre otras cosas, pedían sacrificios humanos. Yo no sé si ustedes saben, pero en aquella época, en la época que vivía Abraham, muchos de los pueblos vecinos sacrificaban a sus propios hijos. Querían honrar a sus dioses sacrificando ofrendas humanas. Entonces, ¿Dios qué le dice a Abraham? Le dice: Abraham, yo quiero que me conozcas, yo no soy como los otros dioses. Yo no voy a sacrificar a tu hijo, porque allí está la ofrenda para el sacrificio. Pero ahora me podés conocer. Ahora podés conocer cómo soy yo. Ahora conocés que yo soy un Dios que jamás te va a pedir un sacrificio humano. Ahora, ¿qué pasó en la mente de Abraham? Abraham, en ese momento tan tremendo que él le toca vivir, algo pasa en su mente. ¿Saben qué pasó en su mente? La idea, el aprendizaje que él tenía incorporado de que los dioses pedían sacrificios humanos, empezó a quedar de lado. Y se instaló en su mente la idea de que Dios era un Dios de amor y un Dios de misericordia, y que jamás le iba a pedir un sacrificio humano. Abraham pudo conocer y empezó a cambiar su manera de pensar. ¿Por qué? Porque empezó a conocer al verdadero Dios. Dejó de lado las ideas preconcebidas que él tenía acerca de lo que él había aprendido de cómo eran los dioses. Y pudo aprender en carne propia, en una vivencia profunda, que el verdadero Dios era ese Dios de amor y ese Dios de misericordia que nunca le iba a pedir a su hijo. Cuando los discípulos fueron llamados por Dios, Dios le pidió que dejaran todo lo que ellos estaban haciendo. Ustedes saben en qué trabajaban los discípulos, ¿no? ¿Se acuerdan? Eran pescadores. Y cuando Jesús los llamó, todos ellos que tenían su trabajo, sus empresas de pesca, sus barcos, sus redes, dice la palabra que ellos, dejando todo, le siguieron. ¿Y qué pasó en la mente de los discípulos? Ellos se dieron cuenta de que para seguir a Jesús tenían que dejar todo lo que estaban haciendo antes. Si ellos pensaban antes, si no voy a pescar, no tengo nada para comer, ahora siguiendo a Jesús, empezaron a conocer a un Dios que les decía: yo les voy a proveer a ustedes. Yo los voy a transformar. Ya no van a pescar más peces, ahora van a ser pescadores de hombres. Y ellos tuvieron que empezar a cambiar su manera de pensar. Dejar de verse a sí mismos como aquellos que estaban preocupados a ver a qué hora de la noche vamos a salir a pescar. Y tuvieron que empezar a entender que Dios los llamaba a una cosa diferente. Empezaron a cambiar su manera de pensar. Dios tiene mucho para nosotros, pero Él quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. De pensar como pensaban los discípulos, ¿no?, que tenían que pescar para vivir. Dios le dice: ahora ustedes van a ser pescadores de hombres. Empezar a cambiar esa manera de pensar. ¿Qué hábitos mentales tenemos que dejar para vivir esa transformación? ¿Qué hábitos tenemos que dejar? No sé si este también está ungido ya. Bien. La pregunta es: ¿qué hábitos tenemos que dejar para lo que Dios quiere en nuestra vida? Fíjense, todos nosotros somos pecadores. Sin embargo, muchas veces buscamos la perfección. Vamos a ser perfectos en el sentido de la palabra, como todos lo entendemos. Vamos a ser perfectos, ¿no? Siempre vamos a tener errores. Ahora, ¿por qué buscamos la perfección? La perfección nos lleva a una religión, nos lleva a generar hábitos, pero no mejora tu relación con Dios. La obra de Cristo es completa, no es necesario ganar el amor de Dios. Ahora, muchas veces nos esmeramos
y pensamos, tengo que hacer esto para que Dios me ame. Cuando Dios dice, Ernesto, el amor de Dios es incondicional. Dios nos ama sin que nosotros hagamos nada. Nosotros respondemos al amor de Dios. Y en agradecimiento al amor de Dios es que hacemos cosas. No hacemos cosas para merecer el amor de Dios. Nadie podría hacerlo. Y así tenemos muchas ideas preconcebidas en nuestra mente. No, si no hago esto, Dios me va a castigar. Porque tal vez de chico aprendimos eso. Tal vez tu papá o tu mamá te decía, Ernesto, portate bien, porque si no, Dios te va a castigar. Antes nos decían, portate bien porque va a venir el viejo de la bolsa y te va a llevar, ¿se acuerdan? Los que son de mi época. Entonces empezamos a tener ideas preconcebidas, ¿no? Dios no me ama. O a veces tenemos ideas preconcebidas en nuestras relaciones con los demás que tenemos que cambiar. El que pega primero, pega 2 veces. La mejor defensa es un buen ataque. Son ideas que están en nuestra cabeza, que circulan por nuestro pensamiento todos los días. ¿Y qué logran? Simplemente complicarnos la vida, hacernos esclavos de lo que pensamos. A mí nadie me gana, dice un amigo. Yo siempre gano o empato. No te pongas a discutir con él, no te lo recomiendo. Porque va a buscar la vuelta para siempre tener la razón. Un día me dijo eso y yo digo, pero ¿vos estás seguro de lo que estás diciendo? Hermanos, tenemos ideas preconcebidas. Necesitamos entregarnos, ¿para qué? Para cambiar nuestra manera de pensar. Dios quiere que nos entreguemos. ¿Y cuándo nos podemos entregar? Cuando estamos dispuestos y entendemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Mientras tanto, nos vamos a seguir aferrando a lo que aprendimos antes. Y lo que aprendimos antes tal vez te sirvió para sobrevivir, pero en algún punto te pone un freno. En algún punto la vida se te complica. En algún punto la vida se me complica cuando pienso de esa manera. No soy capaz, odio mi vida, esto es muy difícil, nunca voy a encontrar a la persona, no voy a tener un trabajo mejor, es culpa de mis padres. Tantas ideas que pasan por nuestra mente. Tenemos que cambiar nuestra mente porque nuestra memoria está llena de esa información errónea que nos termina esclavizando. Terminamos siendo esclavos de nuestra mente. Ahora, a veces tenemos que tenemos que entregarnos. Un día había un ciego que estaba a la orilla del camino por el cual pasaba Jesús, se llamaba Bartimeo, y cuando Bartimeo oye que Jesús viene, dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuenta la historia que Jesús lo mandó a llamar. Ahora, uno de los evangelios dice lo siguiente, que Bartimeo, dejando su capa, fue hacia donde estaba Jesús. Y uno diría, bueno, ese detalle que tiene, esto de dejar la capa. Pero ¿sabes una cosa? La capa era la vestimenta que lo identificaba como mendigo y por el cual él tenía permiso del municipio para pedir. Podríamos decirlo en otras palabras, que su capa era su modo de vida. Porque gracias a su capa él podía pedir a la orilla del camino y conseguir el dinero que quería para poder vivir. Ahora, dice la palabra que él dejó su capa. Hermanos, hay momentos en la vida donde tenemos que entregarnos. Hay momentos en la vida donde tenemos que dejar lo viejo. ¿Está bien? ¿Nos sirvió? Sí, a Bartimeo le sirvió la capa. Pero Bartimeo quería algo más. No quería seguir siendo mendigo. Quería recuperar la vista. Y cuando Jesús lo llamó, él dejó la capa y fue donde estaba Jesús. Necesitamos entregarnos. Necesitamos aceptar el desafío del apóstol que dice, entreguen su cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué? No se lo están entregando a un Dios caprichoso. Están entregando su cuerpo, su vida, todo lo que ustedes tienen, a un Dios misericordioso. Y esta es la oferta que hace el apóstol. Pero ¿sabes una cosa, hermano? La decisión es tuya. La decisión es mía. Soy yo el que tengo que decidir. Esto no lo puede hacer mi esposa por mí, no lo puedo hacer yo por ella. Yo lo tengo que hacer por mí. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque solamente yo sé lo que hay en mi mente. Yo solamente sé
¿Cuáles son mis hábitos que tengo que cambiar? Por eso el apóstol nos desafía en forma personal, no nos está diciendo, Ernesto, esta palabra es para vos tenés que responder. Pero en tercer lugar, hermanos, él dice también, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Se empieza a más profundo a la vida de los romanos. Y sinceramente, yo no sé qué habrá sentido un romano en aquella época, pero si yo hubiera sido romano en aquel momento, me hubiera sentido el capo máximo, el que podía lograr todo. ¿Por qué? Porque ellos eran los amos del mundo, eran los dueños del mundo, conocidos en aquel momento. Le cobraban impuestos a todas las naciones. Roma era una nación riquísima. Tenían todas las universidades, tenían todo el dinero que querían, tenían el mejor ejército. No había nadie superior a ellos. Y Pablo les escribe a estos hermanos de Roma y le dice, no se amolden a ser como son los romanos. No se quieran parecer a los romanos. Dejen todo lo que ustedes aprendieron de cómo viven los romanos, porque no quiero que vivan más como los romanos. Yo diría en lenguaje popular, el apóstol va al hueso, ¿no? Como decimos muchas veces, ¿no? Va a lo profundo, le dice, no se amolden. La palabra amoldarnos tiene que ver con el esquema, o sea, viene de esa raíz la palabra esquema, que quiere decir forma exterior que cambia de año en año y casi de día en día. O sea, ese esquema cambia permanentemente. Entonces él dice, no se amolden a lo que está alrededor. No traten de estar siempre a tono con todas las modas de este mundo. No sean, entre comillas, camaleones, tomando siempre la forma del ambiente. Claro, a los romanos les convenía ser romanos, ¿o no? ¿Es así o no? ¿Quién no le hubiera gustado ser romano en aquella época? Eran los dueños de todo. Tenían esclavos, tenían dinero, tenían fama, tenían todo lo que humanamente una persona lo podría haber querido tener. Lo tenía. Sin embargo, el apóstol dice, no vivan de esa manera. Yo no quiero que vivan de esa manera. Y la palabra que él dice, que usa para transformación, nos lleva a pensar en una metamorfosis, en cambiar la naturaleza esencial e inalterable de algo. ¿Saben una cosa? El cristiano es alguien que ha cambiado su esencia, todo su interior. Y cuando Pablo dice, transformaos, ¿por medio de qué? De la renovación de vuestra mente. Y esta palabra renovación significa algo totalmente nuevo, pero no nuevo en el sentido material. Yo te puedo decir, miren hermano, me compré un celular nuevo. Pero no se refiere a eso, sino se refiere a un cambio interior, a un cambio de mentalidad, a pensar de otra manera, a actuar de otra manera, obrar de otra manera. Y hermanos, ¿cómo se renueva la mente? ¿Cómo se renueva tu mente? ¿Cómo opera esto en la vida, en nuestra vida? Ustedes saben que los seres humanos, y acá voy a hablar un poquito nuevamente de neurofisiología, tenemos en nuestro cerebro lo que se llaman las neuronas espejo. Las neuronas espejo son unas neuronas que se activan cuando alguien ejecuta una acción y cuando observa esa misma acción al ser ejecutada por otro individuo. O sea que nosotros disponemos en nuestro cerebro neuronas que nos ayudan a aprender de otros. Nos ayudan a aprender de otros. Entonces, Dios ha puesto en eso. ¿Por qué Dios ha puesto eso en nuestra mente? Para que podamos crecer, para que podamos madurar y para que podamos aprender. Miren, se hizo un experimento, ¿no? Se puso a niños a aprender chino. ¿Cuántos hablan chino acá? No es muy fácil el chino, ¿no? Bueno, pero hicieron un experimento. A uno de los chicos, a un grupo de niños, le enseñaron como se enseña en la escuela, escribiendo con un docente. A otro grupo de niños se lo puso a aprender con videos. Y a otro grupo de niños se los puso a vivir con un chino. ¿Quién creen que aprendió más rápido a hablar chino?
los que vivieron con el chino. ¿Saben por qué? Por las neuronas espejo. Porque cuando los niños vivían con el chino, miraban sus gestos, oían sus palabras y copiaban y aprendían de todo lo que ellos estaban viviendo. Se aprendieron mucho más rápido. Entonces, ¿cuándo renovamos nuestra mente? Miren, renovamos nuestra mente cuando Dios nos ilumina y nos damos cuenta, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos conmueve, cuando Dios nos confronta, cuando venimos, por ejemplo, a escuchar su palabra, decimos, esto es para mí. Cuando estamos haciendo el devocional y decimos, Dios me habló a través de su palabra en esta mañana, algo cambió en mi mente porque me di cuenta de otras cosas que hasta ahora no me daba cuenta. Renovamos nuestra mente cuando vemos cómo otro se relaciona con Dios. Cuando un hermano viene y te dice, mirá Ernesto, Dios hizo esto en mi vida. Yo, tremendo. No lo puedo creer, increíble. Y yo aprendo de eso. Renovamos de nuestra mente cuando nos relacionamos con otros, cuando oramos juntos, cuando estudiamos la palabra juntos, cuando entendemos cómo aplicarla en nuestra vida. Cuando de repente leemos ciertas frases, yo aprendí algo hace muchos años que cambió mi vida y es 1 Corintios 10:24. ¿Sabe dónde lo usó? ¿Dónde lo usé? Básicamente en mi matrimonio. ¿Y sabe lo que dice 1 Corintios 10:24? Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y yo hasta antes que me casé había escuchado muchas veces hablar de este versículo, pero siempre, cuando se hablaba de este versículo, se lo aplicaba a la relación entre los hermanos en la iglesia. Y un día Dios me dijo, Ernesto, este versículo no es para la iglesia, esto es para tu casa. Es para que vos aprendas a tratar a tu esposa, a buscar el bien de tu esposa por encima del tuyo. A darle amor aunque ella no te lo dé, a darle cariño aunque ella no te lo dé, aunque esté de mal humor, tratarla bien, ayudarle a vivir mejor, a satisfacer sus necesidades. ¿Va a favor de la cultura eso? Yo diría que no. Pero Dios me dice, Ernesto, no te amoldes a lo que la cultura te enseña. La cultura te enseña, si tu esposa no te da lo que vos necesitas, déjala y búscate otra. Eso me enseña la cultura. Pero Dios dice, no te amoldes a la cultura actual. No te amoldes, sino sé transformado. ¿Por qué? Por medio de la renovación de tu mente. Hermanos, renovamos nuestra mente cuando oramos y damos gracias a Dios por las respuestas a la oración. Cuando Dios responde tu oración, tu mente cambia. ¿Sabes por qué? Porque conoces al Dios misericordioso. Y lo empezás a conocer de cerca como lo conoció Abraham. Renovamos nuestra mente cuando servimos a otros y cuando entendemos que buscar el bien del otro es bueno. ¿Va a favor de la cultura esto? No. La cultura dice, no, busca primero lo tuyo. Dios dice, no te amoldes a la cultura, aprende a servir a otros y a dar desinteresadamente. Aprendemos y renovamos nuestra mente cuando buscamos consejos de parte de Dios para resolver nuestros problemas. Cuando adoramos juntos, hermanos, cuando adoramos juntos, nuestra mente cambia, nuestra manera de pensar cambia. ¿Por qué? Porque Dios se mueve en medio de la alabanza y transforma nuestra mente y transforma nuestra manera de pensar cuando alabamos, cuando cantamos, porque una canción habla a tu interior, habla a tu mente, habla a tu vida y te enseña algo nuevo acerca de Dios y tu mente sigue cambiando. Renovamos nuestra mente cuando el Espíritu Santo nos recuerda la palabra y trae luz a nuestra vida. Ahora me doy cuenta. Estábamos orando, estábamos haciendo el devocional y Dios nos habló a través de lo que leímos. Decimos, ahora entiendo lo que Dios me dice. Mi mente está cambiando, mi mente se está siendo renovada. Ya no pienso como antes. Ahora pienso diferente. Antes pensaba para mí, para mi bienestar. No me importaba nada del otro. Antes pensaba, Dios no me ama, Dios no está conmigo, Dios me abandona, Dios no me oye. Pero ahora cuando recibo una respuesta a la oración, digo, realmente Dios está conmigo. Y le doy gracias. Y entiendo que en la medida que entrego mi cuerpo diariamente para que Dios me transforme, puedo conocerlo más profundamente a Él. Hermanos, esto es lo que el apóstol estaba diciendo a los romanos. Entréguense. ¿Por qué?
Porque no están haciendo un salto al vacío, están entregándose en las manos de un Padre amoroso. Un Padre que siempre va a buscar el bien de ustedes. Nunca los va a abandonar, siempre los va a amar. Efesios capítulo 4, versículo 23 dice, en cambio, también el apóstol, en este caso les escribe a los efesios, que también vivían en el mismo contexto, dice, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. Algo similar. Señor, yo quiero que me ayudes a cambiar mi manera de pensar. Que dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza. Aprendan a vivir de otra manera, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es, fíjense nuevamente, verdaderamente justo y santo. Ese es el Dios que te invita a buscar la renovación de tu mente. Ese Dios justo, ese Dios santo, ese Dios bueno. Y por último, hermanos, y con esto estamos terminando, al finalizar el versículo 2 de Romanos 12, el apóstol dice, ¿cuál va a ser la conclusión de tu entrega? ¿Cuál va a ser la conclusión de mi entrega? Dice, vamos a poder experimentar la buena voluntad de Dios. Vamos a poder vivenciar la buena voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Y qué significa voluntad? Mira, yo lo quiero simplificar en una palabra. Voluntad es el deseo que Dios tiene para tu vida. Es el deseo de bien que Dios tiene para tu vida. Es el deseo de crecimiento que Dios tiene para tu vida. Es el deseo que Dios tiene de manifestarse a su vida para que vos lo conozcas mejor. Para que te pase como Abraham, que en una situación así vos lo podés conocer más. Y podés tener una vivencia mucho más cercana y tu mente puede cambiar y ya no vivís esclavo de tu mente. Ya no seguís pensando como pensabas antes. Que ese pensamiento que te llevaba siempre al fracaso, a la frustración. El sentir Dios no me ama, Dios no está conmigo, Dios no me va a ayudar, Dios no me va a bendecir. Porque cuanto más vivimos anclados a nuestro pasado, lo que hemos pensado de niños, de jóvenes, de adolescentes, las cosas negativas que han entrado en nuestra mente, menos podemos conocer a Dios. Y Dios dice, Ernesto, yo quiero que vos me conozcas. Quiero que conozcas cuál es mi deseo para tu vida. Él dice, yo tengo deseos de bien y no de mal. Porque Él es un Dios bueno, es un Dios misericordioso. Hermanos, Dios nos invita a renovar nuestra mente. ¿Cómo lo vamos a hacer? La decisión es tuya, la decisión es mía. Sos vos el que tenés que decidirlo. Porque solamente vos conocés lo que hay en tu mente, yo no lo sé. Y tal vez los pensamientos que hay en tu mente no te están acercando a Dios, al Dios verdadero, te están alejando. Porque te dicen, Dios no te ama, Dios te va a castigar, Dios está enojado con vos. Sin embargo, la Biblia no dice eso. Dice que Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios bueno para tu vida. Él es un Dios que quiere el bien para tu vida. ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es mi parte? Hermanos, entregarnos, ofrecernos. Decirle, Señor, te entrego mi cuerpo, como dice el apóstol, mi vida entera. Y ya no quiero pensar solamente que voy a encontrarme con vos cuando voy al culto. Quiero caminar las 24 horas del día con tu presencia. Quiero caminar las 24 horas del día conociendo tu deseo para mí, porque son deseos buenos. Y no me quiero más amoldar al mundo actual. Porque el mundo actual va en la dirección opuesta. La manera de pensar del mundo actual me aleja del verdadero Dios. Y probablemente mucho de lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida me aleja del verdadero Dios. Y me aleja de conocer la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Ahora, en la medida que yo me entrego, mi mente es cambiada y me puedo acercar mucho más a Dios. Puedo conocerlo en profundidad. Y no solamente conocerlo, sino también disfrutar. Disfrutar de ese deseo que Dios tiene para tu vida, que Dios tiene para mi vida. Ese deseo de bien,
ese deseo de que podamos crecer, que podamos madurar, que podamos disfrutar nosotros de su bendición y compartir su bendición también con otros. Pero hermanos, ¿sabes una cosa? Nadie puede dar lo que no tiene. Tenés que tenerlo vos primero. Tengo que tenerlo yo primero. Tengo que decirle, Señor, yo me entrego, yo doy el paso, entrego mi vida. ¿Por qué? Porque quiero que mi mente sea renovada y quiero conocerte en profundidad. Nunca más pienses que si tenés problemas es porque Dios no te bendice. Que si te enfermas es porque Dios no te bendice. Que tu vida no tiene sentido, que sos la peor persona. Que esto es culpa de tu nacimiento, culpa de tu familia, que Dios no está contigo. Que otra vez sos un pobre desgraciado. Nunca más. La voluntad de Dios no es mala, desagradable e imperfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso Dios quiere cambiar tu vida.